Perdón, esta es la parte B. Espero que no se me cierre si no voy a tener que volver a grabarlo. Pero escuche, dice, la profecía decía, yo te he dado esta bendición, esta revelación, este entendimiento, esta bendición. No la menosprecies. Recobra el valor de la enseñanza que te he dado, que te he delegado para bendición tuya y de los tuyos, y que no menospreciar esto. O sea, me estaba diciendo el Espíritu de Dios que el entendimiento y la revelación que le había dado, había de recuperarlo y de no menospreciarlo, porque estaba oyendo cosas sólidas que las tomaba en poco, que otros quisieran tenerlas y no las podían recibir, y algunas que no podría digerir por causa de su nivel de entendimiento, ¿verdad? Está hablando de la iglesia, hermano. No creo que hay gente que no quiere servir a Dios, pero no le están enseñando las cosas que deben de enseñarle para que crezca o que sea una iglesia. Entonces, cuando tiene un privilegio, el Señor le va a exhortar, igual que exhorta aquí, diciendo, no, arrepiéntete, pues cuando estás tomando ligero la presencia de Dios, o siendo superficial cuando el Espíritu viene y lo visita, ¿verdad? Ok, dice, sé vigilante conforme confirmas otras cosas que están para morir, porque no haya tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velares, vendrá a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendrá a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Qué maravilloso, qué precioso. Dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré. Wow. Porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Dios, de mi Padre, perdón, y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vámonos a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado a una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar porque tienes poca potencia. Otra versión dice, tienes poca fuerza, pero este me gusta más. Tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de ti, de tus pies, y sepan que yo te he amado. Habla de reconocimiento. Le vas a reconocer a esa iglesia, y los que se dicen ser judíos, quedando sin prueba y sin presencia, van a ir con los que verdaderamente tienen el poder del Espíritu Santo. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vámonos a la Odisea. Dice el mensaje de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí él dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni es frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y que tú dices, no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, afirmado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Mire cómo ve el Señor la verdadera riqueza. Lleno del Espíritu Santo, lleno de fuego, que los ojos tengan colirio para que puedas ver. Y alguien se ofendió cuando dije yo veo, no estoy ciego, y tengo los oídos espiritualmente abiertos, no estoy sordo. Eso no tiene que ofenderte, tú tienes que retarnos. Así deberíamos estar todos los creyentes, oyendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora escuche. Aquí está la adoración celestial. Esa es la que yo creo es mi posición de la iglesia, que va a ser sacada. Y después de que la iglesia es sacada, vienen las trompetas, que son de juicio y de ira, pero que en
las copas se consuma la ira de Dios, la iglesia ya no está aquí. Porque la iglesia no fue llamada para ira, ni para juicio, ni para ira. Dice, después de estas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Lo más tremendo, hermano, es que a veces vivimos superficialmente pensando que lo tenemos todo y nos conformamos, y cada vez que el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo, nosotros nos resistimos. Todos tenemos algo que Dios nos tiene que corregir, todos tenemos algo que Dios nos quiere exhortar a regresarnos a vivir en la pasión. Algunos dicen, vuelve a tu primer amor, a otro le dice, no quiero esas doctrinas, no quiero mezclas, no quiero ninguna cosa que sea participar con Babilonia, o falsas cosas, falsas posiciones doctrinales. Y no más doctrinales, son espíritus, y son cosas que empiezas a impedir que la iglesia tenga un crecimiento sano, no más sano, pero que camine en poder, y sustituciones. Quita a Jezabel de la iglesia, quita la doctrina de Balaam, quita la doctrina de los Nicolaitas, le está diciendo a todas las iglesias esto. El tiempo final se está acercando, el Espíritu de Dios quiere moverse en la iglesia con poder como nunca. El Espíritu de Dios está llamándonos a santidad, a la obediencia, a renunciar a nuestra propia vida. Lo que le dice a una de las iglesias al final, y le dice que se cree que está rico, tiene posición económica rica, y dice, no tengo necesidad de nada, está cómoda. Pero dice que está pobre delante de él, que su pobreza y su letargo es evidente. Ya no está el poder de Dios ahí, ya no está su presencia, no lo dejan operar. Dice, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. No está hablando de mensaje que le envía por el ángel al ángel de la iglesia, y entonces también dice que va a quitar el candelero de ahí. No es que nosotros nos llamemos la iglesia Palabra Viva, es un ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada de nombre. Y no estoy hablando por ninguna iglesia que casualmente se llame así, pero dice iglesia Palabra Viva, y no hay vida, no hay poder en la palabra, no hay vida, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por los ministerios que están siendo obedientes, hermano, que son para edificar a la iglesia, para todos los hombres y mujeres que están siendo obedientes en la intercesión, para todos los que están siendo obedientes en hablar lo que el Espíritu de Dios le está hablando en el tiempo final, siempre y cuando sean enviados y no sean posicionados solos, que hablen lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, y que en el momento que Dios está ministrando, permitan que el Espíritu de Dios sea una profecía, que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia de esa manera. Hay lugares donde la profecía se mueve porque ellos les han enseñado eso, hay lugares donde no dejan ni que el Espíritu opere, o no hay profecía, simplemente no creen en eso, creen que eso pasó, que ya no existe el hablar en lenguas, orar en el Espíritu y luego profetizar. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo le estaba diciendo, y cierro con esto, la posición, no importa que creas que va a estar antes que va a ser arrebatada la iglesia nada más sin ningún problema, o que creas que la iglesia va a pasar por una presión. No dije gran tribulación, y digo, no uso esa palabra por causa de los que puedan tropezar en esto y no volver a escuchar la palabra bien, pero no te esperes a que pasen 6 años y empieces a ver algunas cosas que van a pasar en la tierra y la iglesia todavía estar aquí, o parte de la iglesia, o alguno de los grupos, no sabemos. O sea, yo no sé. Si tú lo sabes, me gustaría comunicarme contigo. O sea, y no he oído esa parte, desgraciadamente, pues no he escuchado mucho sobre eso, pero sí me meto al Apocalipsis y lo leo, pues, y ahora más que nunca, pues yo lo quiero leer por causa de las visiones y las revelaciones que tuve en sueños. Y hablaba, y yo veía a la gente cómo la perseguían y cómo revisaban las casas. Lo vi, o sea, era impresionante. Yo estaba dentro de esa gente, y yo también escabullía y cambiaba, y gente cambiándose de ciudades. Y gente y vi la gente cómo era uniformada, cómo se van a vestir, y todo eso en el sueño. Es impresionante, o sea, y al día siguiente, y todos los días, por 10 días, un sueño. Pero el que más me impactó fue cuando me mostraba como pequeños pedazos para darme una situación geográfica. Pero, por ejemplo, que el sueño número 10 que tuve, soñé cuando la iglesia ya no está aquí, que se siente en la tierra. Dentro del sueño sentí lo que se siente algo bien horrible. La sal y la luz ya no está en la tierra, y aquí en la tierra se siente una horrible desolación.
El Espíritu, mi pregunta siempre fue, ¿el Espíritu Santo está en la tierra? El Espíritu Santo siempre va a estar presente donde quiera. Si se movía al principio, dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, cuando había desorden, dice, y todo lo vino y lo ordenó, pero Él va a estar siempre presente, pero está operando de otra manera. La dispensación de la gracia se acabó. Y sí sentí lo que se sentía, una cosa bien horrible. Por eso, si Dios me abre las puertas para predicar en iglesias, lo voy a decir. Lo voy a decir para que la iglesia se aperciba, para que sepa, y porque yo lo que vi antes, que toda la iglesia estaba aquí todavía, y yo decía, ¿por qué yo no tengo miedo? Le pregunté muchas veces, ¿me quedé? ¿Por qué yo estoy ahí? Y él me hizo saber. Por eso yo le dije que Apocalipsis los capítulos que hablan de los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis empieza a hablar de los sellos, pero habla de los 4 jinetes y lo empieza a hablar ahí sistemáticamente, pero en orden, salen los caballos y así en esa secuencia, gobierno, o sea, control mundial, sale victorioso y venciendo, y para vencer, ¿a vencer a qué? Perdóname que se lo voy a decir aquí, no se lo iba a decir, pero, y casi estoy definiendo mi posición, pero dice, el que lo entienda en clave, ¿verdad? Pero dice, se les dio esa guerra contra los santos y vencerlos. ¿Vencerlos qué? Físicamente. No debes de tener miedo a la muerte física. Entonces no estás en Cristo. Perdón, entonces no sé quién eres. No te reconozco. Si tú le tienes miedo todavía a la muerte, entonces no crees en la vida eterna. Y si tienes miedo a morir cuando venga el Señor, no te preocupes. Así como murieron los hombres en las arenas, en los estadios de Roma, el Espíritu les dio poder ahí y murieron llenos del Espíritu, llenos de poder, adorando a Dios. Y si no tienes eso, pues no tienes el Espíritu para ser arrebatado y transformado. Entonces hay que pensarlo. ¿Tienes miedo? Entonces algo está mal, algo está ocurriendo mal. No tienes el Espíritu Santo, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. No estoy juzgando, estoy diciendo que medites. Pero lo que le quiero decir es que parece que los sellos son algo permisible. Cuando dice la interpretación correcta, en vez de ven y mira, es sal y manifiéstate a uno de los caballos. Dice, se los jinetes y le dijo, y se le dio una orden, sal y manifiéstate. O sea, algo permisivo de Dios para esta forma que van a galopar en la tierra. La iglesia, en mi opinión, todavía va a estar aquí. De hecho, lo estamos viendo parcialmente en ensayos. De hecho, está aquí delante de nosotros el hambre que viene. También eso es parte de los sueños. También parte de los sueños y las hileras y la angustia de las gentes en las caras, en los rostros, cuando estaban formados y no alcanzaba. El alimento no alcanzaba. Y cuando dice 2 libras de trigo por un denario y no dañes el aceite ni el vino, pues, ¿qué es el vino? ¿Y qué representa el vino? Sino el pacto. ¿Y qué representa la sangre? ¿Y qué representa el aceite, la unción? Pero no los dañes a ellos. No dañes eso, pues dice, no dañes el aceite en el vino. Es mi perspectiva. Espero que sea la de usted. Lo que le quiero decir es, vamos a ponernos delante de Dios lo mejor sensible que podamos para que nos revele su palabra y nos revele su voluntad. No podemos seguir en los sentidos naturales. Cuando oramos y ver un rostro de un hombre con pelo largo, eso es una cosa que tienes que destruir, que le dice al Señor, destruye eso de mi mente. Ese no es Jesucristo, ese no es Jesús, ese no es tu Mesías ni tu Señor. Dile que te lo destruya, porque ese era un plan para poner un falso Mesías en la mente del ser humano. No puede orar así, tiene que orar en el Espíritu y quitar eso. Si viene y se cruza, dile, destrúyelo hasta que se destruye. Tú lo pides al Señor y Él lo destruye. Él destruye esa imagen. Dentro de la iglesia cristiana verdadera no debe haber ningún tipo de imágenes. Evitarlos lo más posible. Cuando lo ponen en las pantallas, no pongas nada, un hombre con pelo largo. Ese no es Jesucristo. Quizás Jesucristo no usó pelo ni pelo largo. Esa es mi convicción. Ahora, para cerrar, la señal que viene, y Jesús lo dijo y está en el último de los sellos, dice entonces, Joel dijo, Jesús lo dijo, y luego viene el Apocalipsis capítulo 6, en el último sello dice, hubo una señal del cielo, sangre, fuego y vapor de humo, el pacto. Todos los hombres lo van a ver en todas partes. Sangre, fuego y vapor de humo, el pacto, la señal en el cielo, se acabó, el fin llegó, la iglesia es arrebatada y vienen los juicios más horribles a la tierra y la ira de Dios en las copas. La iglesia ya no está aquí, ni porque la iglesia ya fue juzgada en Cristo, y la iglesia, Jesús llevó esa copa, y por eso
Por eso sudó grandes gotas de sangre, porque iba a tomar un cáliz, una copa de pecado. Iba a tomar eso cuando su naturaleza era santa, limpia y en agonía. Dijo, es algo extraño para él, para mí es algo horrible, y lo pudo sentir en esa oración. El Espíritu de Dios le pudo mostrar una soma lo que iba a sentir al tomar los pecados de toda la humanidad. Hermano, se hizo pecado por nosotros, tomó una naturaleza de pecado para destruirla, amén. Ese es otro tema. Para los débiles no lo puedo decir aquí. No lo voy a decir por causa de que no puedes digerirlo. Es un alimento sólido, no puedes digerirlo. Pero para los maduros, los que han alcanzado madurez, pueden entender eso. Hay otras cosas que sucedieron en la cruz, que si las vemos ahí, cuando tú vas y vas en oración y dices, llévame ahí donde te lo revele qué pasó, entonces llegamos a ser hombres totalmente diferentes. No te mueves por lo que la gente diga. Tú eres creyente, tú has oído a Jesucristo, has oído la voz audible de Dios. Yo sí. O sea, desde el inicio de mi conversión. Maravilloso, poderoso y eterno nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos ustedes. No, ya son bendecidos, perdón. Ya somos bendecidos, somos herederos y somos la justicia de Dios en Cristo aquí. Vea la presencia de Dios, porque tienes un camino nuevo y vivo. Él hizo el camino, Él es el camino, el único camino que va al Padre, el único camino que puede que abrió la puerta, donde puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Eres un sacerdote, ve al trono de la gracia. Él nos hizo un reino, la mejor traducción para mí, un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Ese deleite que le ministremos, que lo adoremos. Él es el abogado para nosotros. Si tienes algún problema de algo que necesitas ser perdonado, ve a la presencia del Señor. Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios les bendiga más, que Dios te multiplique en tu vida espiritual como nunca. Que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes.